Hoy, domingo 15 de febrero de 2026, escribí lo siguiente. Viendo un video sobre la decadencia del alfabetismo y el aumento o advenimiento de la IA, me pregunto, ¿por qué es importante leer? Entonces me viene al milisegundo la respuesta, porque es lo que nos llevó hasta el día de hoy. Literalmente la razón principal por la cual el ser humano pudo pasar de una vida de campesino perdido en el campo cultivando papas fue el poder guardar la información y transmitirla a sus generaciones futuras. Es la razón principal por la cual podemos avanzar como sociedad, avanzar hacia un estado mejor. El nivel hoy en día de analfabetismo, e interés en general por la lectura es catastrófico. Esto es muy peligroso, porque significa que estamos perdiendo la capacidad que nos hace avanzar. La lectura nos hace más poderosos porque nos permite realizar cosas más allá de nuestras capacidades primitivas. Nos permite transmitir lo que pensamos, entender lo que otros piensan y también moldear la realidad así como entenderla. Empezó a llover. Esas habilidades son esenciales para el desarrollo del individuo y consecuentemente para el de la sociedad. Pero entonces surge una pregunta provocadora. ¿Por qué necesito leer si tengo guías, videos, etcétera, que me dicen lo que quiero y lo que les pido? Pues esta pregunta es una que... perdón que no entiendo mi letra a veces. Pues esta pregunta asume que esos medios surgen por sí, de por sí, que son cosas independientes de la lectura. No sé quién fue que dijo que no hay casi diferencia entre leer y pensar. Pues entonces ahí está la respuesta a la pregunta. Si somos incapaces de leer, somos incapaces de mejorar, de manejar los ladrillos básicos que constituyen las estructuras de nuestro pensamiento. Si no leemos, no pensamos. Si no pensamos, no leemos. El guiarse por lo que una IA o un video de YouTube o un TikTok o un Reel te dice es peligroso porque no sabes hacia dónde te diriges. No son fuentes confiables porque no te conocen y por lo tanto no saben qué es lo mejor para ti. Si quieres saber lo que es lo mejor para ti, qué decisión tomar en qué momento, necesitas pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? La habilidad de discernir entre la realidad y ficción, entre la verdad y lo falso, entre lo esotérico y lo tangible. ¿Y cómo alcanzar dicho pensamiento crítico? Pues como se mencionó anteriormente, leyendo. Leyendo novelas, artículos, divulgación científica, etc. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre pensar y leer, y obviamente leer y escribir van de la mano. Así, leer, escribir y pensar son tres pilares que sostienen nuestra sociedad. Esas acciones están interrelacionadas porque nuestros ancestros lo usaron sinérgicamente para poder mejorar, en última instancia, su calidad de vida. Si hoy empieza a decaer el alfabetismo, en el futuro la sociedad no tendrá sostén. No existirán personas capaces de operar los servidores que mantienen en funcionamiento las IAs, las redes sociales y YouTube, por el hecho de que no habrá gente capaz de leer. Si no hay lectura, no hay pensamiento, no hay desarrollo. Los grandes genios de la humanidad no nacieron genios, sino que pasaron horas, días, meses, años estudiando, leyendo, pensando. Y lo hicieron a hombros de gigantes, a hombros de personas que hicieron lo mismo en el pasado. De forma incansable, el ser humano a lo largo de la historia ha perfeccionado la forma de transmitir información porque es la única forma de seguir adelante. Pero si no hay quien pueda entender, comprender esa información, entonces da lo mismo. Nuestro futuro depende de las personas que puedan entender el presente. Y para entender el presente se necesita pensamiento crítico, se necesita desarrollar esa potente arma que nos hace deshacernos de los charlatanes, políticos corruptos y otros manipuladores. La forma de no caer en esas manos es aprender a no ser manipulados. Y esto se consigue leyendo, escribiendo y compartiendo esta información con otros. Pero si no hacemos nada de eso, entonces estamos perdidos. Si no leemos, somos incapaces de entender la realidad y perdemos la capacidad de pensar críticamente. Vivir la vida como zombies descerebrados que solo viven para suplir sus necesidades básicas y sus placeres mundanos no sirve de nada al final,
Porque al final caeremos en manos de manipuladores que nos usarán para sus objetivos, que es lo que está pasando. Y esos manipuladores sí leyeron, pero quizás no hayan leído suficiente para entender la realidad, pero sí lo suficiente para que nos puedan manipular. Y tomando en cuenta que no leemos absolutamente nada, entonces no se necesitará mucho para manipularnos. Bueno, esta reflexión me vino porque vi un video, como dije al principio, que se llama La caída del analfabetismo, del alfabetismo y el advenimiento de la IA. Está en inglés. Es de una chica americana, creo. Digo americana porque estaba hablando en un acento americano, pero no sé. El hecho es que me surgió esa reflexión, ¿no? Eh, a ver, yo creo que leer es algo que todos deberíamos hacer aunque sea un poquito cada día. Uno aprende la importancia de leer cuando ve que ésta tiene un impacto real en su vida, en su forma de pensar. Cuando se da cuenta de que relaciona algo que ve en, no sé, cuando va al supermercado y lo relaciona con un personaje de un libro, o cuando va a, a tomar una decisión importante y lo relaciona con algo que leyó. Y ahí empiezas a entender que la realidad se moldea con lo que consumís. Y si vos lo que consumís son cosas que no te aportan nada, tu realidad es la misma. O peor, tu realidad es una realidad llena de cosas que no te sirven para nada. Yo creo que el problema que hay con no leer es que la gente no se da cuenta de lo catastrófico que es no leer. Y una sociedad que no lee es extremadamente manipulable. Porque no se trata acá de empezar a leer a Sartre y a Descartes. Es que ni siquiera leen lo más básico de lo básico. Y me parece que es un problema eso. O sea, el hecho de no poder seguir una simple historia es muy eh, peligroso. Mucha gente no pone toda su fe en que Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, toda esa gente va a mudar el mundo, ¿no? Va a mudar el eje de la historia. Y no es así. O sea, esa gente trabaja para sus intereses. Y si van a salvar a alguien son a ellos mismos y a su familia. Incluso diría que pondrían su familia por debajo de ellos mismos. Así que imagínense. Porque son personas con una ambición tremenda, porque fue la ambición lo que los llevó hasta donde están hoy. Estoy hablando alto porque está lloviendo, no sé si se va a escuchar. Pero el hecho es que la ambición, recién me di cuenta que tengo esto roto, pero lo que lo llevó a Elon Musk a donde está hoy es la ambición. O sea, el mayor motor de su cosa es la ambición. Y no digo que esté mal tener ambición, pero es un punto tan grande de ambición que al tipo no le interesa el bienestar de la gente. Si no miren lo que hace la IA de Grok, el tipo tiene cero... no es cerveza, es agua por los dos. El tipo tiene cero eh, empatía por lo que sea. O sea, a él le interesa cumplir sus objetivos y ya está. Eh, Yo nunca fui un ávido lector desde chico. Mi madre nunca, mi familia es una familia muy tradicional. O no diría tradicional, quizás simple, una familia simple. Entonces mi madre nunca me incitó a leer mucho. Entonces yo crecí pensando qué paja leer, ¿no? Pero después tenía que leer para sacar buenas notas. Y entonces empecé a leer libros ávidamente, así leer bastante, digamos, recién en 2020 creo, o un poquito antes, 2018, 2019 creo. Ahí empecé a leer bastante y dije, ok, entiendo. Porque, y, bueno, y ahora estoy leyendo más de lo normal. Yo creo que el mayor problema con esto son los niños. O sea, el hecho de que los niños no les interese en absoluto leer. Porque claro, ¿cómo vos vas a poder darle un libro
que es la cosa menos estimulante que existe para un niño adicto al celular. O sea, vos tenés un celular, le das el celular al niño que tiene TikTok, YouTube, Instagram, de todo, juegos, y es como que le das eso, le bombardeas de estímulos el cerebro, y después le das un libro, que es la cosa menos estimulante que existe para un niño con ese tipo de cerebro, con ese tipo de capacidad receptora. Entonces, yo creo que los algoritmos, las redes sociales, los malos padres en sí, porque son malos padres los que hacen eso, son los que están arruinando la vida de esos niños. Y esos niños en un futuro van a odiar su vida y van a culpar, y con toda razón, a sus padres y a la sociedad hoy en día. Porque o sea, es loco ver la cantidad de niños que con 4 o 5 años tienen celulares, que los padres les dan el celular para que vean TikToks, y ven basura, ven cosas que le bombardean el cerebro de basura, y después no tienen la capacidad para prestar atención durante segundos en una frase, y ni siquiera interpretar una frase, y no quieren aprender a leer, y mucha gente rechaza el aprendizaje de la lectura. Y eso es tremendo, porque de nuevo, el leer es, como dije, la forma en que el ser humano llegó hasta donde está hoy en día, transmitir información, entender la realidad, o sea, es la única forma. No hay otra. O sea, eliminás la lectura y eliminás la historia de la humanidad, ¿no? Y como dije, lectura y escritura van de la mano. Uno escribe para leer y lee para escribir. Entonces yo creo que el no darse cuenta de eso es un error tan grande, y ver a la gente defender el uso de las IAs de forma indiscriminada, perdón, sí, ¿para qué voy a usar Google si tengo ChatGPT? ¿Para qué voy a usar esto si tengo Géminis, tengo Grok? Es como, pero ¿por qué no pensás por vos mismo? No es tan difícil entender que eso es una herramienta, no es... Es como que vos digas, ¿para qué? Era lo mismo de antes, ¿no? ¿Para qué voy a... eh, ¿Para qué quiero aprender matemáticas si tengo la calculadora, ¿no? Del celular? Es como... Es ese nivel de argumentación el que están haciendo con esto de las IA. ¿Para qué quiero X si tengo Y? Ninguna correlación, ninguna correlación. Son herramientas. Vos tenés que aprender las bases de eso. Vos tenés que aprender lo importante que es el entender el lenguaje que estás hablando, el entender el, lo que alguien te está intentando decir, el escribir. Porque todo esto va a llegar y está llevando a un punto de que un montón de gente que no lee está poniendo su confianza en un grupo minoritario, producto del despotismo más descarado, que tienen objetivos que ellos se le ponen a ellos mismos y quieren cumplirlos, y no están pensando en vos. No están pensando en vos, están pensando en sus intereses. Y están arrastrando un montón de gente, una masa grande de gente, para cumplir esos intereses. Y no te van a salvar. No van a salvar la vida de tu familia, ni la tuya, ni de nadie. Van a salvar la suya. Y esta gente no lee. Y por eso es tan fácilmente manipulable. Porque si vos te lees un libro de historia, ves el problema que son el grupo cerrado de personas que tienen un gran poder, es decir, la élite, ¿no? El despotismo, eso. Y hay gente que no sabe ni siquiera lo que significa despotismo, entonces es súper preocupante que haya un montón de gente siguiendo a este tipo de personas, porque lo siguen ciegamente, porque si lo siguieran de forma honesta y de forma crítica, por lo menos diría, bueno, es tipo que sigue a un multimillonario que quiere llegar a Marte en 20 años, ok. Pero no, es gente que realmente se defiende y se enoja. No, ¿cómo vas a pensar eso? Elon Musk va a salvar el mundo, no sé qué. No, no lo va a hacer, lo siento mucho, pero no lo va a hacer. O sea, si hay alguien que va a salvar el mundo, somos la gente raza, el ser humano normal. O sea, el ser humano raso es el que salvará al mundo. ¿Por qué? Porque somos más. Y somos los que más impacto tienen en términos de consumo. O sea, porque
si bien es cierto, los millonarios gastan un montón, pero esa energía que ellos gastan son para servidores de IA que todos usamos. Y crean autos para la gente. Y cultivan cosas para... ¿Se entiende? O sea, me refiero que nosotros somos la base de la sociedad. Y si la base de la sociedad es incapaz de entender un texto, de entender una frase, de comprender lo que está leyendo, chao. O sea, chao. Al día de mañana vamos a ser todos esclavizados por un sistema que ya estamos haciéndolo, algorítmico, que utiliza la dopamina fácil para mantenernos enganchados mientras ellos se forran. Y hacen lo que quieren. Porque si no, miren el caso de Jeffrey Epstein. O sea, un millonario que hizo lo que quiso, se suicidó y ahora la gente está, ¡oh, qué horrible! Pero ya en el pasado nadie hizo nada. No sé, o sea, quiero decir, y hoy en día hay gente que sigue defendiendo a Donald Trump, a pesar de que está más metido en lo de Epstein que no sé, que el propio Epstein casi. Entonces como que me parece una locura que haya gente que defienda tanto a ese tipo de gente. O sea, gente que no lee. Está defendiendo a gente que lee un poquito. No digo que haya gente que sea multimillonaria y realmente sean genios y bla, bla, bla. Yo considero que, no sé, quizás Bill Gates puede ser un ejemplo de alguien que lee mucho y que realmente le da vuelta a las cosas. Pero Bill Gates también es re turbina y es un tipo súper raro. Entonces yo creo que al fin de cuentas lo que sobra es culturizarse uno y armarse hasta los dientes acá adentro y intentar que otra gente haga lo mismo. Es la única forma, creo yo, de evitar que esas grandes élites sigan controlándonos, ¿no? Pero bueno, eso obviamente no va a pasar, creo yo. Por lo menos no en el plazo de 100 años. No sé. Es triste, la verdad. Sobre todo, como digo, los niños. Ver a niños, niños y niños y niños abducidos por un aparato es deprimente. Pero bueno, nada, es una reflexión que me surgió ahora. Debería haberme cambiado el buzo porque, bueno. Pero bueno, nada más que eso. Hasta la próxima.